Buenas noches, bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy vamos a hablar de uno de los crímenes más atroces en la sociedad. México ocupa el primer lugar en secuestros del planeta. Y con todo esto, tenemos secuestros que parecen burlarse de nuestra inteligencia. Hoy hablamos del secuestro de Alan Pulido. Comenzamos. Buenas noches, esto es Punto Cero. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Lo secuestraron y en menos de 24 horas estaba de nueva cuenta con su familia, con sus seres queridos. Esto desató la suspicacia, la sospecha en la sociedad y no es para menos un secuestro en Tamaulipas por un grupo de los Zetas que haya tenido este nivel de éxito, no es fácil. En Tamaulipas desde el 2012 a la fecha van poquito más de 900 secuestros. Es uno de los estados de la República, si no es que el estado de la República, que tiene el mayor índice en este y otros delitos. Todo esto agregado a la pugna entre cárteles, agregado también a una cuestión de corrupción evidente de los gobiernos locales. Hoy en Punto Cero estamos platicando sobre el secuestro, sí, de Alan Pulido, pero también sobre este delito que termina por generar pues un daño enorme a la sociedad y ya ni se diga en las víctimas de este atroz crimen. Hoy nos acompaña aquí en Punto Cero Isabel Miranda de Gualas. Isabel, mil gracias, ¿cómo estás? Al contrario, gracias a ti. Es un placer siempre, Luis, compartir en un espacio contigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Isabel. Y bueno, si te parece primero platicar sobre el asunto de lo que representa Tamaulipas, antes de entrar en materia de Alan Pulido, lo que representa Tamaulipas en materia de secuestros. Sí tengo bien el dato, es de los más altos, ¿no? Claro, de hecho es el segundo en términos absolutos, es decir, solo el Estado de México tiene más secuestros, pero también tenemos que ver la población. Hay 16 millones en el Estado de México contra lo que hay en Tamaulipas, entonces no hay punto de comparación. Pero además déjame decirte que Tamaulipas tiene ya muchos años con un tema de inseguridad de verdad insostenible. Por más estrategias que inventan, por más cosas que dicen que van a hacer, la verdad es que es el caos. Ahí quien manda es el narco, eso me queda súper claro. Y nunca hemos entendido que cada región tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, del lado de Altamira, que colinda con el estado de Veracruz y que tiene una problemática. Ahí los Zetas son los reyes, se cruzan de un estado para otro y son dos estados muy lastimados en el tema de secuestro. Pero en términos generales creo que Tamaulipas enfrenta una gran problemática, una falta de gobierno, están infiltrados por el crimen organizado. Ahí ellos son los que ponen la pauta, a qué horas es toque de queda prácticamente, las carreteras, en qué momento puede circular la gente, en qué momento no. En fin, antes recordemos que iban patrullas y se juntaban en carrusel 50, 60 vehículos para salir y poder transitar por algunas carreteras. Entonces, como un estado de sitio, sin que nos lo digan de manera oficial, el gobernador pues ha tenido la etiqueta de gobernador, pero la verdad es que nunca ha gobernado, nunca ha tenido el control del Estado como tal. Entonces me parece que es él, junto con Veracruz y Guerrero, de los estados con mayor problema en este país. Interesante lo que dices del gobernador, porque Egidio Torres sale ahí sí a sacarse la foto con un Alan Pulido, en un lugar en donde nunca sale, o sea, y literal nunca sale, o sea, difícil que dé una conferencia de prensa, difícil que salga un evento, pareciera ser que es el gobernador, más bien que opera todo de manera remota, el gobernador del home office, ¿no? O sea, nunca dice nada, claro. Nunca sale, nunca está presente. Oye, en este caso en particular, Alan Pulido, no es lo mismo que secuestren a Alan Pulido a que secuestren a cualquier otra persona, qué lamentable, ¿no? Bueno, en este país recordemos que no hay justicia, por desgracia, y la justicia es selectiva. Y yo siempre les digo que la justicia es tuerta porque solamente ven para un lado. Y cuando en la justicia entra además la política, bueno, pues echa a perder todo. De los 909 secuestros que ha habido en 3 años en Tamaulipas, es la primera vez que vemos al gobernador atendiendo a una víctima de secuestro. Y bueno, pues estábamos en época electoral y era importante tratar de engañar a la gente diciendo que había hecho algo al Estado. Y digo engañar porque de verdad
ellos no liberaron al señor Pulido, al futbolista, ellos no hicieron nada que pudiera haber llevado a la ubicación de ellos, pese a que hubo una coordinación y un movimiento tremendo entre Marina, Sedena, la Policía Policía Federal, la estatal, y todo el mundo lo andaba buscando. La verdad es que todo fue un fracaso en este sentido, porque nunca dieron con la ubicación. Y me extraña mucho por la tecnología que se supone maneja el ámbito federal. Era para que sí hubieran dado por lo menos con algún rastro o cosa por el estilo, pero además tomamos en cuenta que se lo llevaron muy cerca de la Procuraduría Estatal, ¿no? Entonces se supone que ahí pues debe de haber cámaras, al menos las del narco, les hubieran visto las cámaras del narco, ¿verdad? Para ver qué era lo que había ahí, ¿no? Les hubieran prestado su sistema. Pero es que tanta suspicacia levantada, te lo preguntaba así, o sea, no es lo mismo que seas Alan Pulido y te secuestren a que seas pues otra persona y te secuestren, pero nos cuentan una historia, Isabel, que, bueno, a mí se me hace ridícula y muy difícil de poder comprar y de poder creer. Este hombre, él solo, vamos a suponer que tendrá, pues a lo mejor un grado, un conocimiento de defensa personal, o es muy bravo, o su cuestión atlética, lo que tú quieras, pero desarmar a un Z. Y además darte cuenta que la pistola no tenía balas, y luego quitarle el celular, pegarle con el celular marcarle al 066, que llegue el 066, que además tengas que salirte por una ventana, que no nos queda muy claro porque hay algunas versiones que dicen que era en un segundo piso, entonces, pues si salió por una ventana se hubiera fracturado o algo por el estilo. Qué patético que nos quieran tratar así, perdón. O sea, yo no me queda claro muchas cosas. Tú has vivido este delito en carne viva. Claro. O sea, mira, yo creo que se hicieron bolas en su narrativa, o sea, no la pudieron explicar, fueron como saliendo a medios y decían un pedacito, lo cuestionaba un periodista y entonces enmendaban la versión. En fin, fueron cambiando la versión ellos mismos. Si alguien se dedica a ver lo que primero dijo el fiscal con lo que terminó diciendo y lo que estuvo diciendo en programas en vivo, hubo muchas contradicciones. La primera, que me parece la más importante a destacar, es a ninguna víctima que llevan secuestrada la dejan ver a dónde la llevan. Es decir, lo primero que hacen es te cubren y te tiran en el asiento trasero para que no puedas ver a dónde te llevan. A veces la gente escucha cosas o por los topes se puede dar cuenta, en fin. Y luego también hay otra, cuando te llevan secuestrado, a menos que te quieran matar, siempre te ponen venda en los ojos y te atan. Y a mí lo que me llama la atención es el cómo se percató de que este hombre había dejado su arma para él apoderarse de ella. Y lo que resulta de verdad increíble, yo siento que ofende nuestra inteligencia, es al decirnos que un Z trae un arma sin balas. O sea, eso de verdad no se los creo para nada. ¿Qué te parece si hablamos de ese tema? Porque Tamaulipas, nos dices, está en segundo lugar, nada más el Estado de México en primer lugar en secuestros, pero veamos el tamaño del Estado de México, es evidente ahí el tema de población. Y regresamos para saber cómo secuestran en Tamaulipas, quiénes son más o menos los que secuestran en Tamaulipas, y checar ese nivel. Isabel Miranda de Wallace, hacemos una pausa comercial, seguimos en Punto Cero. Síganos en Twitter en @LuisCárdenasMX, también en Facebook Luis Cárdenas MX. Seguimos platicando en Punto Cero sobre el tema del secuestro, particularmente el de Alan Pulido, pero también este crimen como tal. Platicamos con Isabel Miranda de Wallace. Isabel, hablábamos del secuestro de Alan Pulido y antes de irnos a la pausa te decía, ¿qué está sucediendo con Tamaulipas en materia de quiénes son los secuestradores? Porque están en un segundo lugar. No estamos hablando de primerizos, o sea, no estamos hablando de gente que haga un secuestro express nada más por hacerlo con pistolas de juguete. Los Zetas, viniendo del ejército de Ociel Cárdenas en su momento, se fractura con el Golfo, se pelean, tienen una gran variedad de delitos, una gran variedad de ilícitos, y esto pues les está provocando un problema grave y una suspicacia al gobierno tamaulipeco cuando dices, ¿de verdad un Zeta no tenía armas? ¿De verdad un Zeta pudo haber sido golpeado por Alan Pulido? Pues estaríamos ante secuestradores muy amateurs, cuando
estadísticas dan otra cosa. Así es, yo creo que es gente con una gran violencia, Luis, es una gente que está preparada para manejo de armas, para la violencia, y quien está secuestrando son ellos, básicamente son los Zetas. También el otro cártel, pero infinitamente menos. Quien verdaderamente se ha apoderado del negocio para ellos, del delito de secuestro, son los Zetas. Y además han despojado a mucha gente, a los ganaderos, los despojan de sus tierras, cobran derecho de piso, en fin, tienen trata de persona. Ellos ya ven no nada más el tema de la droga por ser frontera, sino además se dedican a otros muchos delitos. Recordemos que ahora ha cambiado mucho la dinámica del narcotráfico, ya no es como antes, que ellos eran discretos, no hacían ruido, no querían los jefes, los grandes capos, prohibían a su gente, a los sicarios, que cometieran alguna tropelía porque era poner los ojos sobre ellos. Ellos, los Zetas, han agarrado tanta fuerza en sus zonas de influencia que, te repito, ellos hacen lo que quieren en pleno día, ponen cámaras, cooptan a policías, les dan instrucciones, en fin, hacen prácticamente lo que quieren. ¿Y a quienes están secuestrando? Bueno, pues a quien pueden. Tienen secuestros planeados y tienen secuestros de oportunidad, es decir, aquel que ven pasar a veces porque un halcón les dijo, acaba de pasar una camioneta y trae placas del DF, bueno, pues ahora le intercepta lo adelante y se los llevan. No se les ocurra ir por una carretera con placas del DF o a veces del Estado de México, porque segurito es muy probable que los levanten o los intercepten, claro. Entonces, es importante a veces... Ese dato no sé si lo tengas en un aproximado o exacto, pero de la gente secuestrada en Tamaulipas, ¿cuánta gente no es de Tamaulipas? Más o menos. Fíjate que mucha gente es de Tamaulipas, la mayor parte de la gente. Solo en San Fernando se daba un fenómeno diferente. En San Fernando, en esa carretera, era donde sí secuestraban a toda la gente que pasaba, de Monterrey, de Saltillo, de todo, porque iban al otro lado. Entonces, cuando venían de regreso o iban para allá con dinero, era cuando los desaparecían. Ahí incluso se hablaba no nada más de secuestro, sino de desaparición. Que déjame decirte, Luis, esa es otra de las características de los Zetas. Los Zetas, la mayor parte de las veces matan a las víctimas. Aparte de mutilarlas, es más, en Tabasco un tiempo las estaban enterrando vivas. Mandaban videos a los familiares para enseñarles que los estaban enterrando vivos porque no habían pagado el rescate. Son de verdad muy, muy sanguinarios. Entonces, sí hay mucha gente de Tamaulipas que ha sido secuestrada. Hay incluso... gente de Monterrey, que también queda muy, de Nuevo León, que queda muy cerca, digamos que son los de mayor influencia, te repito, quitando San Fernando. ¿Y a quiénes secuestran? Pues a quien pueden, a los ganaderos, a los empresarios, a los asalariados, cosa diferente en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, por ejemplo, el Distrito Federal y a nivel nacional, están secuestrando a mucha gente de la economía informal, es decir, a gente que tiene puestos, tianguis, algún negocito chiquito, todo lo que es economía informal, ellos ven un punto de oportunidad porque manejan efectivo. Oye, salimos a la calle, le preguntamos a la gente sobre Alan Pulido, sobre este secuestro, porque pues nadie lo cree, o sea, de verdad muy poca gente está comprando la versión oficial, que además, como dices, ha cambiado en muchas ocasiones. Vamos a ver qué dice la gente. Claro, ¿cree, no cree lo que pasó con Alan Pulido? Pues yo creo que no, porque es así lógico que si son secuestradores profesionales, que se hagan descuidado en un momento, ¿no? Yo creo que es más que nada es como para alzar su ego del futbolista, ¿no? Mira, desgraciadamente las autoridades en México que acostumbran mucho a utilizar cualquier medio para hacerse publicidad. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero deja mucho que desear, sobre todo la rapidez, por una parte. Por otra parte, si fue secuestrado, qué bueno que lo rescataron, pero qué malo que solamente las autoridades actúen así cuando se trata de alguien famoso. Por supuesto que sí. Cualquier personaje público es sujeto a debates y sobre todo en Latinoamérica, que a veces somos más punzantes que en otros lados. Es cuestión cultural. No, yo creo que no. Es una farsa. ¿Por qué? Porque todo en México es una farsa. Nada más nos están dando a tole con el dedo. Esa es la cuestión. Te soy sincero, tantas cosas pasan en la vida que puede ser que sí, puede ser que no. Lo bueno es que ya está afuera, ¿no? Fuera cierto, ¿no? Lo bueno es que ya está afuera. Bueno, ver a un señor que dice, es que en este México todo es una farsa. También estamos hablando de un tema de credibilidad. A lo mejor si la misma historia se hubiera pasado en Francia, el francés no hubiera cuestionado tanto, o a lo mejor más, no sé. ¿Tú qué opinas? O sea, pues, mira, yo indudablemente sí creo que él fue secuestrado. En eso yo no tengo la menor duda.
Lo que yo no creo es la forma en que narra el fiscal que se autoliberó él. Esa es la parte que yo tengo muchas dudas. Pero tienes razón, en México todo es cuestionable porque tiene que ver con la falta de credibilidad. Hay tanta corrupción en nuestro país, hay tantas mentiras y tantas cosas que nos cuentan y luego nos damos cuenta que no fue así, que claro, ya aun cuando nos digan la verdad, a veces ya no creemos. Yo creo que efectivamente aquí y en cualquier lado se hubiera cuestionado este caso, porque si tú analizas la situación, estás hablando de un profesional que está entrenado por militares, o es militar o es exmilitar, muy probablemente los Zetas, entonces tienen un manejo de armas impecable, tienen precisión, velocidad, manejo, y además tienen una condición física también muy fuerte. Entonces no es así como muy fácil desarmar a alguien de esa naturaleza. La que platicábamos hace un momento, esta entrevista que tuvo el fiscal de Tamaulipas con Denise Merker, y le decía el fiscal a Denise que al momento de escuchar el otro secuestrador que había problemas en la habitación se fue corriendo, ¿no? O sea, pues no vaya a ser que Alan Pulido también me pegue a mí, o sea, ya desarmó a este, también va con... Pues no es Batman, pues, o sea, perdón, pero... No, además te voy a decir algo, es a todas luces poco creíble, porque alguien que tiene un arma larga, como dicen que la tenía la persona que estaba afuera cuidando la puerta, resguardando la puerta, y además tiene un arma corta, la reacción natural hubiera sido, entro y auxilio a mi compañero, no huyo, y luego peor tantito dice que dejó las armas. Pues si vas de huida, pues con mayor razón tomas las armas, ¿no? Para poder pensando defender. Como criminal, por supuesto. Esa parte es la que yo no creo nada, te digo, creo que ahí hubo una narrativa completamente disléxica, o sea, no supieron si iban para atrás, para adelante, para un lado, para el otro, o sea, es inverosímil todo lo que ellos narraron. Repito, sí creo que lo secuestraron. Y qué bueno que está libre. Y qué bueno que está libre, y qué bueno que está vivo, porque indudablemente que estuvo en riesgo su vida, y eso es algo que de verdad él salvó su propia vida, pero también yo creo que aquí alguien intervino para que lo dejaran libre y a partir de ahí crearon esta historia, ¿me entiendes? Y tratar de aprovecharlo electoralmente también un poquito, ¿no? Claro, claro, pero bueno, le salió peor el remedio que la enfermedad, como dicen vulgarmente. Qué patético, ¿no? El tema electoral, que han usado estas guerras sucias y aprovechado de cualquier cuestión que sucede para culpar absolutamente a todos. Tenías después allá a Baltasar Hinojosa, el candidato del PRI, diciéndole al candidato del PAN que él era el responsable del secuestro, ¿no? Fíjate que a mí lo que me pareció muy lamentable del candidato del PRI, más allá de culpar a quien quiera, porque tendría que probarlo, me pareció muy desafortunado el comentario que hizo, que qué mala suerte que había sucedido eso en un momento así que estaban a punto de elecciones. Perdóneme, señor, ¿no sabe usted que eso es el pan nuestro de todos los días en Tamaulipas? Si quiere gobernar... Que además ha sido gobernado por el PRI. Bueno, todos los días hay un secuestro por lo menos en Tamaulipas, todos los días. O sea, no hay día que Tamaulipas no tenga un secuestro. Entonces me llama la atención que el señor diga, qué mala suerte, pues si no, no es de suerte, eso es algo que sucede todos los días y que usted siendo candidato ni enterado está, ¿no? O sea, ya estuvo Alan Pulido secuestrado, pero después hubo otros 5 secuestros seguramente. Así es, todos los días hay un secuestro. Eso sí, no tuvieron la presencia del gobernador. Isabel, hacemos una pausa y hablamos, regresamos para hablar, pero ahora sí sobre el tema del secuestro, el delito como tal, y qué está haciendo la autoridad y los estados para combatirlo. Claro. Seguimos, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, platicamos hoy sobre el tema del secuestro, el de Alan Pulido, sí, pero también el secuestro en general. El secuestro en México, Isabel Miranda de Wallace, es pues un delito que nos duele, un delito que transforma la vida de las víctimas, se convierten después en sobrevivientes del secuestro, pero a comparación de otros países, pues estamos en niveles muchísimo más altos. ¿Qué están haciendo los estados de la República? ¿Quién está haciendo bien la chamba? ¿Quién no está haciendo bien la chamba? ¿Cómo ves la tarea de la Comisión Antisecuestros, de Renato Sales en particular ya en la Comisión Nacional de Seguridad? ¿Quién está haciendo bien? ¿Quién está haciendo mal desde tu punto de vista? Mira, primero déjame decirte que somos el país con el mayor número de secuestros a nivel nacional. O sea, tenemos el récord número 1 a nivel mundial. Somos el país que más número de secuestros tenemos.
2, no contamos con un plan nacional contra el delito de secuestro. Lo único que se ha venido haciendo son esfuerzos aislados y desarticulados. Y digo desarticulados porque no hay verdaderamente un compromiso de algunos gobernadores para poder cambiar esta situación. Tenemos muchos estados que, gracias a Dios, están libres de secuestro. Tenemos cerca de 9 o 11 estados que prácticamente no tienen secuestros y los celebramos, o llegan a tener uno, pero no es el 30% gran cosa. de los estados, Así más o menos. es. Pero todos los demás, estamos hablando del Estado de México, en donde lo que permea es una gran corrupción en los cuerpos policíacos, una gran impreparación también dentro de los ministerios públicos y una gran inacción también por parte del gobierno estatal en establecer una política pública desde la prevención, porque todo el mundo habla del secuestro, Luis, pensando en que solamente es un tema de policías y ladrones. No, tenemos perfectamente determinado cuáles son los polígonos que son más inseguros. Por ejemplo, Ecatepec, Nesa, son 2 de los municipios en el Estado de México donde mayor número de secuestros hay. Ahí era para que el gobernador ya hubiera implementado un plan de recuperar espacios, sacar a las pandillas de la calle, ser más difícil en el tema del robo de vehículos, porque para poder perpetrar un secuestro siempre te roban un vehículo. Entonces, por eso te digo que no hay un plan nacional en la que todos tengan que hacer lo mismo, tengan o no tengan secuestros, precisamente para evitarlo. No lo hay. Son manotazos al aire. Exactamente, son cosas desarticuladas. Debo de reconocer el gran esfuerzo que ha hecho Osorio Chong en el tema, porque creo que es del gobierno federal de las personas que más empeño han puesto en este delito y han estado al pendiente de él. Sin embargo, ha sido insuficiente. Y ha sido insuficiente porque no han hecho su parte algunos gobernadores, como te lo estoy diciendo. ¿Esto es ejecutivo totalmente o hay que hacer algo desde el Congreso? No, es totalmente ejecutivo y operativo. Desde el Congreso todo está puesto. Es que sí es desidia, de alguna manera. O sea, es falta de compromiso. Y luego también, si tú tienes un buen plan, pues puedes ir y litigar tus casos y puedes ir y tener verdaderamente gente preparada para no perder ningún caso y también para tener contacto con la Suprema Corte y el Poder Judicial para que no estén aplicando criterios que, aunado a las fallas que pueda tener el MP, pues también permite que dejen libres a secuestradores. Y también el tema de la reinserción desde la cárcel, siguen secuestrando, Luis. Eso es sobre todo las cárceles estatales, no tanto de las federales, sino de las estatales. Y esto es un drama porque ni siquiera a techo cerrado los pueden controlar, o sea, tienen teléfonos, siguen extorsionando, siguen secuestrando. Yo he presentado casos en el Distrito Federal que desde Santa Marta por lo menos cometieron 12 secuestros, una misma organización estando ahí. Para cerrar justamente este tema, algo que nos preocupa aquí en la capital del país, pero a final de cuentas repercute en la nación entera, ¿cómo se les fugan 2 secuestradores de un penal, de un área de máxima seguridad aquí en la Ciudad de México? Bueno, y además ya era la 5ª vez, no la 4ª, es la 5ª vez de uno, de Roberto Sánchez, del Fugas, que se fuga 5 veces. Y fíjate, aquí por eso te digo que es importante también el Poder Judicial. A él lo trasladan al ámbito federal, a un penal de máxima seguridad, y él gana un amparo. Después de 10 intentos, gana un amparo para que lo regresen al Distrito Federal. Pero yo pregunto, el director del penal ignora que ese señor es especialista en fugarse y le manda solo un nombre. Por supuesto que no, todo esto es planeado. Y yo creo, Luis, que ya estamos hartos de que la corrupción sea más importante que la seguridad de los mexicanos. Los penales se han caracterizado en el Distrito Federal, en muchos lados, pero el Distrito Federal, que es donde se fugaron, por la gran corrupción que hay, por el gran hacinamiento que hay en las cárceles, le hemos propuesto al doctor Mancera que se haga una liberación de presos de poca monta, es decir, aquellos que están por robo en un supermercado. Sí, porque teníamos el de 21 pesos que se robó 21 pesos de Soriana, y ahí lo tenías, con discapacidad mental, etcétera, ahí estaba adentro. Antier acabo de ver un caso, estaba yo en una delegación, incluso intentamos, mi gente intentó pagarle al MP un refresco porque él llevaba una bolsa de súper y no había pagado uno, y llegó el abogado del supermercado y dijo, no, se quede en la cárcel porque así lo marca la ley. Entonces, echamos a andar todo el sistema por un refresco. Eso lo acabo de ver hace 3 días. Entonces, eso es lo que está pasando en el Distrito Federal, que Mancera, por quedar bien, quizá con algún grupo empresarial,
bueno, pues meten a la cárcel la cantidad de gente por tonterías. Esa gente debe estar libre, que lo pongan a barrer banquetas, a quitar grafiti, otra cosa, para que los recursos que realmente tiene el Estado los dediquen a cuidar a los peligrosos y a tener control de ellos, no lo que hoy estamos viviendo en el Distrito Federal. Isabel Miranda de Gualas, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, Luis. Siempre nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo, muchas cosas en el tintero. Así Gracias, es. Isabel. Gracias a ti, Luis, por el espacio. Descanse, pásela muy bien. Mañana nos escuchamos muy temprano con todos los resultados de la jornada electoral en punto de las 6 de la mañana en Noticias MBS. Pásela bien. Yo soy Luis Cárdenas. Bye bye.